Dios le bendiga, mis queridos amigos, seguidores. Le doy gracias a Dios una vez más que me permite estar aquí a través de esta plataforma. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a ir en nuestro tercer video acerca de las formas de la tentación. Hoy vamos a aprender: tentaciones provienen de los propios deseos. Vamos a tener nuestra Biblia en la mano para escudriñar, así juntos aprenderemos la palabra de Dios. Vamos a ir en el libro de Santiago, capítulo 1 y su versículo 13 y su versículo 15. Dice así la Sagrada Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén, gloria a Dios. Los deseos carnales son otra vía por medio de la cual alguien puede ser tentado. Vamos en nuestra Sagrada Escritura, abrimos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, en su versículo 9. Dice así la palabra de Dios: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En esta categoría, la fuente de la tentación son los propios deseos del hombre, es decir, viejos deseos del hombre que lo han seguido a través del tiempo, tales como el deseo de ser rico. Obsérvelos determinantemente de los pasajes anteriores. Ellos no dicen que cuando usted es atraído por su propia pasión y es seducido, tal vez caiga en tentación o no. Lo que ellos dicen es que tú definitivamente serás tentado de igual manera. Ellos no dicen que si tú deseas ser rico, o quizás caerás en una trampa o no. Lo que ellos dicen es que con toda seguridad caerás en una trampa. La misma trampa que lleva a los hombres de la destrucción y la perdición, como Pablo también nos dice en Gálatas. Vamos en el libro de Gálatas, capítulo 5 y su versículo 7. Dice así la palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice así la palabra de Dios. También vamos en el libro de Romanos, también nos aclara la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, su versículo 7. Dice así la Sagrada Escritura: porque cuando los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir aprendiendo. En muchas formas el diablo nos tenta.
La tentación de esta categoría, aquí así es que nosotros decidimos entrar atraídos y seducidos por nuestra carne, el hombre del pasado. El resultado, de nuevo, mantengamos en alto el volumen de las escrituras: pecado, destrucción, perdición, muerte. Continúa con los deseos de los hombres del pasado. Es un asunto muy serio con las más serias consecuencias. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que quizás porque somos salvados por gracia, eso significa que somos libres de continuar con los deseos del hombre del pasado y de alguna manera escapar de sus consecuencias. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La palabra es de nuevo muy clara. También en el libro de Romanos, en capítulo 13 y su versículo 11 y 14, también nos dice así la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como del día, honestamente, no en glotonería, ni en borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidias. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios capítulo 4 y su versículo 20 y 24 también nos aclara también la palabra de Dios. Dice así: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es clara y es verdadera. También vamos en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, y su versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: por las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Proverbios 4:13 dice así la palabra de Dios: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Amén, gloria a Dios. De todos esos pasajes
el protagonista principal no es Dios. Si nosotros somos nosotros los llamados a quitarnos al hombre del pasado y ponemos el nuevo, somos nosotros los llamados a renovar nuestra mente y somos nosotros los llamados a proteger nuestro corazón con toda diligencia, ¿sí? Sin la ayuda de Dios no es mucho lo que podemos hacer, pero la ayuda de Dios viene a quienes están dispuestos a seguir a Él. No nos engañemos a nosotros mismos con la idea de que de alguna manera seremos cristianos fructíferos, mientras que al mismo tiempo nuestros corazones y mentes siguen los deseos carnales del hombre del pasado. Esto no es posible. Ciertamente es blanco y negro. Si es uno Dios o lo otro, el mundo, una mezcla de ambas cosas no funciona. Entonces, tentaciones provienen directamente del diablo. En Mateo capítulo 4 y su versículo 11 encontramos al diablo hablando directamente con Jesús, pero como lo hizo, la respuesta está en el Espíritu, por revelación, por así decirlo. Me gustaría dedicarme algún tiempo a esta categoría, pues dada la ignorancia que existe frecuentemente, vemos a individuos atribuyendo a Dios cualquier cosa que conviene del terreno espiritual, pero eso no es así, no es así. Yo solía creer que por ser cristiano el diablo no puede hablarme, pero puede él. Lo hizo como Jesús y decir, si decidimos ignorar esta posibilidad y considerar que todo lo que viene del mundo espiritual proviene de Dios, entonces estamos abriendo una puerta al diablo para dirigirnos por el mal camino, dándonos información falsa en la que nosotros creeremos, porque pensamos que ya que claramente proviene del campo espiritual, procede de Dios. Empíricamente he observado que esto sucede cuando la gente hacían algo con tanta fuerza que cuando oran sobre eso escuchan solo la respuesta que ellos desean. En otras palabras, no son naturales, quieren hacer la voluntad de Dios. Cualquiera que está puede ser contrariamente. Ellos simplemente quieren una confirmación de lo que tanto desean. Ellos están codiciando algo por tanto, abriendo las puertas al demonio para que les dé falsas informaciones espiritual, que cuando la siguen les conducirá a grandes problemas. Esa es la razón por la cual usted tiene que buscar lo que recibe como información espiritual de acuerdo con la palabra. Lo que usted supuestamente ha escuchado de terreno espiritual,
está alimentado con la palabra de Dios, tanto en cuanto a su contenido como en la manera en que fluye. Si no es así, entonces debe rechazarlo sin preguntar. Tristemente, muchos hermanos no comprueban lo que supuestamente ha escuchado del terreno espiritual para ver si cuadra con la palabra. Por ejemplo, he visto gente que dicen ser cristiano cometiendo adulterios, divorciándose de sus esposas cristianas, casándose con otras quienes también dicen ser cristianas. Todo eso fuera poco, justifican sus acciones diciendo que supuestamente Dios les dijo que lo hicieran. ¿Podrían Dios decirles que hicieran algo así? No. Como lo sabemos, porque un consejo de este tipo es completamente opuesto a la palabra de Dios. Lo que verdaderamente sucedió, y la palabra lo explica claramente y plenamente, es que al no estar vigilantes, fueron atraídos por su propia lujuria y seducción, abriendo por tantas las puertas al demonio. Si realmente alguien les dijo que actuaran así, ese no fue Dios. Eso no fue Dios, sino el demonio. La palabra de Dios es, por tanto, la medida contra la cual cualquier información que provenga del terreno espiritual debe ser medida, evaluada. Jesús también hizo esto cuando usó la palabra de Dios para combatir a Satanás y sus tentaciones. Todas sus respuestas comenzaban con está escrito. Todos la respuesta comenzaban con está escrito. Está escrito la palabra de Dios. Lo concerniente a la superioridad de la palabra de Dios contra cualquier revelación, incluso si esta proviene de una manera extraordinaria, Pablo fue muy claro. En Gálatas 1:8 dice así la palabra de Dios: pero así aún nosotros, a un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema, dice así la palabra de Dios. Incluso así un ángel del cielo, y obedientemente ese sería un ángel caído, un ángel de la oscuridad, como exactamente lo es Satanás. Bajo y comienza a predicar un evangelio directamente al que Pablo, por revelación de Jesucristo, recibió y les predicó. Este sería un ángel maldito. Obtener información del terreno espiritual no es suficiente. Esta información también tiene que
proceder de la fuente correcta del terreno espiritual. De lo contrario, es una tentación y un ataque del demonio. Y para conocer la procedencia de la información, usted tiene que evaluarla según la única medida válida, la medida de la palabra de Dios. Hay que evaluar lo que viene del terreno espiritual y evaluarla según la única medida válida, la medida de la palabra de Dios. Hemos concluido con nuestra enseñanza el día de hoy. Dios les bendiga y nos veremos en el próximo video. Amén. Gloria a Dios.